Bueno, en este video lo que habíamos dicho que íbamos a ver cómo poder ver o tomar una decisión para qué valor poner acá en el error y para qué valor poner acá en la lectura de los sensores cuando queremos salir con el corrector, tanto para 6 sensores como para 4 sensores. Acuérdense que esto lo sacamos, antes estaba en control, lo sacamos porque es la forma más fácil de poder elegir de ir con 4 o 6 sensores o 8 en el caso de que tengamos. Y habíamos hecho esta función de lectura de sensores para poder leer los sensores tranquilamente con el monitor sin necesidad de que nos esté dando nos esté agarrando el corrector cuando probamos. Lo que sí dijimos que teníamos que copiarle acá esta parte que tenemos hecha para 4 sensores y ponerla acá en lectura de los sensores para tener una otra, o directamente podemos hacer que acá no se escriba. No, la cosa es que esta es una variable y tengo que crear un montón de variables y eso sería demasiado, ensuciar demasiado el código. Si hacemos así, estamos viendo los de 6. Si queremos ver los de 4, tapamos acá, ahora lo vamos a hacer y destapamos acá para que se puedan ver los de 4. ¿Qué pasa en la parte del monitor? No, acá tenemos los sensores. Vamos a acomodar para poder ver la lectura del sensor puro. Entonces, vamos a copiar todo esto acá que ya está armadito, que nos aparece la tablita. Vamos a pegar acá. Y acá, en vez de imprimir la lectura directamente del sensor, lo que vamos a hacer es continuar y escribir acá para que nos escriba la lectura directamente de los sensores. Yo lo que voy a hacer acá es aprovechar y escribir la parte que ya tengo para que ustedes después puedan escribirlo, si no se va en el video. Fíjense, en la primera parte acá me estoy escribiendo el texto. Estoy diciendo para que me aparezca en barra. ¿Cómo sé cuál es el orden? Bueno, me fijo aquí en el define donde tengo el orden para saber el orden de los sensores como lo tengo. Volvemos al monitor. Y ahora, después de esto, lo que voy a hacer es escribir para que me escriba la lectura pura de los sensores. Ustedes tienen que escribirlo como los tengan ubicados en los sensores de ustedes. Y fíjense que acá me estaría escribiendo las letras, el valor del sensor, una etiqueta del sensor, el sensor y después la posición ya calculada. Vamos a subirle esto, lo dejo ahí. Para que ustedes puedan poner una pausa y ver, ponemos escribir. Acuérdense que la posición donde va cada uno lo saco de cómo tengo hechos los define. En este orden, fíjense que está en ese orden y después mando a hacer la lectura analógica del orden como tengo hecho los define para que me quede después. Porque yo sé que el sensor, la lectura del sensor 1 es de las 7. Aquí. Entonces mantengo ese orden. Vamos a probar cómo se ve esto en el monitor. Así vemos o podemos ver cómo se comporta el robot en ese caso. Vamos a limpiar el monitor y vamos a darle marcha. Ya hemos cargado recién. Vamos a darle marcha y vamos a ver cómo nos aparece ahora. Bien, voy a subir para acá arriba para que se vea más. Voy a detener auto scroll. Vamos a ponerlo acá. Fíjense que acá nos acaba de decir que el sensor 7 está leyendo puro 900 y pico, está completamente en negro este sensor, y en la ponderación, o sea, cuando hace el mapeo, se pasa a 50. Acá es donde nosotros elegimos, o vamos a elegir en el código. Fíjense que en el promedio ponderado aquí, cuando me meto en el error, acá estaría, vamos a dejar que corra, y vamos a hacer que entre en ahí, 1380, vamos a tenerlo ahí. Fíjense en acá, en este momento,
Scroll. Vamos a tenerlo. Ahí. Vemos esta partecita de acá. Fíjense acá, me metí en el error, es 1390, yo estaría entrando acá. ¿Sí? Estoy muy justo, como les había dicho, por eso ese valor se puede bajar. Dependiendo, puedo bajar este valor igual y mantenerlo igual acá, pero negativo. En ese momento, acuérdense que prende el LED, no lo hace acá, porque acuérdense que estamos yendo solamente con la lectura de sensores que nos hicimos para que no nos agarre el corrector y con el monitor serie. Pero después acá, en el que nosotros vamos a hacer funcionar, que es el ponderado de 6 sensores, ¿cuándo saber qué valor le tengo que poner al sensor 2? El sensor yo me acabo de ir para este lado y supuestamente el sensor 2, acá puede llegar hasta al revés, esto no creo, habría que ver, vamos a aprovechar. Fíjense en que vamos a ver, llevar de a poco, acuérdense que la lectura de los sensores se van acomodando ahí, la línea blanca está en el A3. Bien, fíjense que la línea blanca está en el A3, me doy cuenta por este valor, acá está en el A3, entonces acá yo debería cortar en vez de en A2, porque si no me pasaría para el otro lado. Fíjense que si voy a A2 me estaría pasando para el otro lado, estaría sacando la trompa bastante pasada. Acá me conviene cortar en A3 y acá me conviene obviamente cortar en A2. Si se entiende esto, voy de vuelta. Yo me estoy yendo para afuera. Fíjense, ahí estoy en 1350. Ahí me tiene que haber agarrado el corrector. Se tiene que haber metido acá. Se metió en este while que se está fijando mientras A3 sea mayor a 700. Podemos ver que A3 está en 800 y pico. Va a estar invirtiendo los motores y me va a ir llevando hasta que pierda. Hasta ese momento. A lo mejor ahí ya se salió del corrector, porque A3 ya no es mayor. Siendo por ahí, a lo mejor sí sería bueno llevarlo hasta la 2. Fíjense, en la 2 ahí casi en el centro, 700. Bueno, esto es para darlo. Me gusta como quedaba antes, ahí. Que lo lleve más a la punta. Este valor es un valor que se puede probar con el monitor cuando estamos nosotros probando en nuestro lugar de trabajo, y cuando estamos en pista ya, lo que hacemos, como no podemos probar, es venimos acá, deshabilitamos aquí el monitor serie y vamos a poner acá el promedio ponderado, por ejemplo, de 6. 6 se voy a pegar acá. Voy a deshabilitar la lectura de cosas, voy a ir solamente con esto. Acuérdense que ahí yo tengo los motores. Acuérdense que acá había dejado estos valores que hay que ajustar. No estaría corrigiendo nada, pero sí puedo ir a probar directamente en pista los valores. Si los valores no me convencen, voy a ir cambiando este valor, subiendo o bajando, hasta que el valor sea el que me conviene a mí. Si salgo por acá, error. Fíjense que ahí veo cuando se sale, lo puedo probar en pista. Acuérdense que estos siguen trabajando porque cuando queremos hacer esa prueba, acá hay que agregarle la parte de motores en 0 para que se salga. Lo que hemos hecho. Motores en 0 y en 0. Vamos a cambiar un par de valores para que se pueda ver cómo ajusta. Vamos de vuelta. El valor que le vamos a cambiar acá, fíjense que en vez de esto le puedo poner, no sé, 500, 600 y va a ir cambiando. O dónde me meto en el corrector. Vamos a exagerarlo para ponerle 1000 para un lado y para el otro 1350. Para que veamos cómo cambia. Vamos a marchar. Atento con la trampa del robot. Me voy a ir para este lado. Fíjense a dónde está la línea. Me agarro el corrector. Me salgo del corrector. Voy para el otro lado.
Fíjense que la trompa se extendió mucho más para este lado que para este lado. Es apenita, vamos a hacerlo más exagerado. Vamos a ponerlo ahí. En vez de 1000 vamos a poner que el error sea de 500. Para que se entienda cómo afecta este valor y este valor también. Si yo pongo un valor muy bajo, no me va a agarrar nunca. Vamos a poner un valor de 200. De lectura de sensor, no me acuerdo, estamos leyendo 400 pico. La lectura es para que de ese lado se nos ponga enseguida al lado negativo y que no nos agarre el corrector. Vamos por acá. Acuérdense que ahí. ¿Sí? Si le doy marcha va a ser mejor. Vengo por acá, ahí me metí. Vuelvo, se acomoda en la parte positiva. Fíjense que tenemos 1350 y por arriba de 700 sigue el corrector, por abajo de 700 se sale. Ahora, ¿qué hicimos? Lo pusimos en menos 500, o sea que está muy sensible. Para aquel lado está muy sensible y pusimos el sensor en un valor muy bajo. Vamos a poner mucho más bajo directamente, ni lo pesque. Para que veamos lo importante de este valor y de este valor, que son todas cosas que hay que probar y que después en pista muchas veces hay que probarlo sin la posibilidad de ir a ver los valores de hecho. Bien, me voy a venir para este lado, como hicimos hoy. Me metí en el error positivo, me salgo. Vamos por el otro. Fíjense que enganchó enseguida, pero ahora si vuelvo, fíjense que no se sale del corrector, queda enclavado ahí, o sea que quedaría, se sale de pista esto. Gira y se sale. ¿Por qué? Porque el valor que puse acá es muy bajo. Vamos a ponerle el de 700 para ver cómo se corrige. Vamos aquí. Le damos marcha. Vamos a salirnos por ahí. Ahora fíjense que enseguida, ¿ves? Como estoy moviendo muy poquito, está agarrando y parando el corrector. Esto, cuando lo acomodamos por un lado acá, este valor generalmente es igual. Acá también, en el de 4 también. Lo que cambia es en qué posición le digo yo que me agarre el corrector. Que hay que probarlo tanto para 6 como para 4. Y eso se puede ajustar y probar. Se puede llevar al auto de pista y probar solamente eso haciendo lo que hicimos acá. Probando el de 4, poniendo en 0, acuérdense siempre hasta acá. Y probando el 6. Recuerden que si quiero ver valores en el monitor, tengo que trabajar con este, que es el que no tiene puesto el corrector. Si no, el auto se va a disparar. Y lo que hago es leer los de 4. Después, cuando quiero, deshabilito aquí, leo los de 4, tapo los de 6. Voy con mucha paciencia todas las pruebas. En el próximo video vamos a ver la parte de control y vamos a ver cómo hacer el ajuste de velocidad. Y ya con eso estaría todo el trabajo.